Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y así obtendremos la reconciliación y así se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Te pedimos, Señor, de misericordia, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda la muchedumbre se levantó contra ellos, y los pretores, después de quitarles las vestiduras, mandaron azotarlos con varas, y después de hacerles muchas llagas, los metieron en la cárcel, intimando al carcelero que los guardase con cuidado. Este, recibido tal mandato, los metió en el calabozo y les sujetó bien los pies en el cepo. Hacia medianoche Pablo y Silas, puestos en oración, alababan a Dios y los presos los oían. De repente se produjo un gran terremoto hasta conmoverse los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron las puertas y se soltaron los grillos. Despertó el carcelero y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada con intención de darse muerte, creyendo que se hubiesen escapado los presos. Pero Pablo gritó en alta voz diciendo: «No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí». Y pidiendo una luz, se precipitó dentro, arrojándose tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó afuera y les dijo: «Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo?». Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa». Le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa, y en aquella hora de la noche los tomó, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Subió a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda la familia de haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Mas ahora voy al que me ha enviado, y nadie de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os hablé estas cosas, vuestro corazón se llenó de tristeza. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere,
El abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y al venir éste, amonestará al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. De pecado porque no creyeron en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, de juicio porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. Muchas cosas tengo aún que deciros, pero no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel del Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por esto os he dicho, que tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Bueno, queridos hermanos, en este día de martes de la sexta de Pascua, hemos escuchado los Hechos de los Apóstoles y también el Evangelio de Juan en el capítulo 16. En realidad son dos bellísimas lecturas y muy profundas. Son lecturas que nos hablan en el tiempo litúrgico de una estricta conversión y cómo se manifiesta también la misericordia en todo sentido y ámbito. Y cuando hablamos de misericordia, estamos hablando también de la solidaridad, de la fidelidad a Dios y de la fidelidad a la misión. Es decir, cuando Pablo estaba en la cárcel, es muy claro la paráfrasis evangélica cuando dice, espérate, no te hagas daño, que aquí estamos nosotros. No nos hemos ido. Pareciera algo muy superficial, pero en realidad nos está invitando a una reflexión mucho más profunda dentro del mensaje evangélico o dentro de los hechos mismos de lo que vivieron los apóstoles. Cómo el Espíritu Santo fluye y vuela en las cabezas también de aquellos que fueron elegidos por Dios. Pablo, en su sufrimiento, es cristiano y actúa como Cristo lo haría. Recuerdo también en otros paráfrasis bíblicas, cuando también la misericordia de Dios prueba también la fidelidad del hombre. Esto nos cuestiona y nos invita a entender que en el sufrimiento está también la conversión. Cuando tenemos el momento de prueba del dolor y de la enfermedad, ahí también tenemos la disponibilidad de creer en nuestro Señor Jesús y de poder proclamarlo al otro. Vemos también el caso de Abraham, cómo la fe también lo llevaba a hacer algo que él jamás pensó ofrecer a su hijo. Igual le dijo el ángel, no lo hagas, porque Dios está complacido en tu fe. Y en el caso del hombre que estaba junto a Cristo en la cruz, junto a Jesús, y le dijo al otro, ¿por qué le gritas si él no ha hecho nada? En cambio nosotros estamos padeciendo lo justo. Y el Señor le dijo, en verdad, tú estarás conmigo en el paraíso. Como en ese sufrimiento tan personalísimo tenemos también la fe puesta. Y eso es algo maravilloso, es algo inmortal, es algo completamente divino. Eso sí es el hálito de Dios, ese es el soplo de Dios. Cuando el Espíritu Santo fluye en nosotros, cuando somos tocados por el Señor. De manera que habríamos que preguntarnos en qué situación estamos según los Hechos de los Apóstoles, en la lectura que hemos escuchado, si estamos en el caso de que desde Pablo, del soldado, ¿en qué momento estamos? O de repente en ninguno de los dos.
tendríamos que entrar en esa profunda reflexión a propósito de la enfermedad. Por otro lado, el bellísimo Evangelio de Cristo, cuando el Señor nos habla acerca de su divinidad, como Juan lo presenta a un Señor Dios, a un Jesús que se revela entre nosotros, pero que también habla del Espíritu Santo, habla de su identidad, de su Trinidad. Y si se dan cuenta, en este Evangelio, Él habla de la Trinidad, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cómo se manifiesta, cómo se expone el Señor en esa Trinidad. Ese misterio de nuestra fe, que es en realidad la oblación de nuestro Señor, y es el misterio también de la fe en esta Santísima Trinidad. De manera que el Señor también nos prepara ese camino y se nos dice que Él nos prepara un lugar y nos advierte que Él también nos junta y que sepamos ser fuertes y unidos en Él para la misión a la cual nos ha encomendado, que no es sino proclamar su amor a los demás y convertirnos en Cristo y creer en Él para tener la vida eterna. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.